Bienvenidos a la asignatura de biología de este proceso de formación en educación secundaria en la alianza con EMPRE Fundetec que estamos desarrollando durante este año 2020. La biología es una ciencia maravillosa que nos permite entender cómo funciona la vida desde los organismos más pequeños, que son los microorganismos, hasta entender la vida de nuestro planeta y su relación con el universo. Entonces, pues esta ciencia se ha venido desarrollando desde el principio del ser humano y desde que el ser humano comenzó a construir conocimiento. Sin embargo, desde el siglo XV, después de la Edad Media, cuando volvió a resurgir la ciencia, esta ciencia se ha venido desarrollando en gran manera y los avances del siglo XX y el siglo XXI han sido innumerables. Como mencionamos esta semana, vamos a dividirla en tres partes. Las tres partes son las especies, que es lo que vamos a ver en el transcurso de esta primera parte, y la forma como se relacionan las especies entre sí y cómo influyen unas a otras y cómo influyen en nuestra vida. La segunda parte va a estar relacionada con el ser humano y la salud y cómo la biología influye en que cuidemos y protejamos nuestra salud. Y finalmente el medio ambiente y la necesidad que tenemos hoy en día de cuidarlo como nuestro hogar y nuestro único hogar posible. A pesar de que pues, se ha avanzado y existe en estos momentos investigaciones para tener vida en Marte, eso llevará un tiempo y quizás nosotros no alcancemos a verlo. La influencia de la biología en la actualidad es fundamental. Pues basta escuchar las noticias para entender cuál es la influencia de la biología, ya que lo que estamos viviendo pertenece a un fenómeno biológico relacionado con un virus, que a pesar de no ser un ser vivo, influye directamente sobre los seres vivos y dentro de esos seres vivos específicamente en nosotros, los seres humanos, con las consecuencias que ya estamos viendo. Entonces, ese comportamiento de ese virus que afecta, que nos está afectando, pertenece al campo de la biología, al tema del comportamiento biológico y al tema de esta ciencia. De ahí pues su preponderancia, su relevancia y que valga la pena estudiar esta ciencia. La biología es una de las tres ciencias básicas naturales. Recordemos que las ciencias naturales son tres: la física, la química y la biología, ¿sí? Etimológicamente significa bios, vida, y logos, tratado, o sea, es el estudio de la vida, ¿sí? La biología es el estudio entonces de los seres vivos en sus distintas manifestaciones. ¿Qué son las manifestaciones? Pues está que en todos los espacios, es decir, en el aire, en el suelo, en el agua, existe la vida y existen condiciones, incluso hay vida en las condiciones más increíbles como un desierto o sitios donde nosotros no pudiéramos vivir, pero hay manifestación de la vida, ¿sí? Y las características, que son aquellas funciones que tienen particulares cada organismo vivo. O sea, cada organismo vivo tiene unas características propias y hace que ese comportamiento sea solo de ser vivo y lo diferencie de otro cualquiera. De hecho, estudiar un ser vivo puede ser una ciencia y puede llevar la vida de toda una persona dedicada exclusivamente a estudiar ese ser vivo. Es una ciencia porque se construye a través de la generación de conocimiento, y esa generación de conocimiento utiliza el método científico, es decir, la experimentación, para
su desarrollo y para su avance. Entonces es ciencia porque es dinámica y es continua, y se relaciona con la vida porque analiza el proceso desde la fecundación hasta la muerte. O sea, todos los seres vivos tenemos el proceso de fecundación, nacimiento, crecimiento, multiplicación y muerte. Es un ciclo que sigue cualquier ser vivo, independiente de si dura horas, porque hay insectos y hay microorganismos que pueden durar horas, o si dura muchos años, como una tortuga que puede vivir alrededor de 200, 250 años. El estudio de la biología arranca, o sea, y cubre desde los más pequeños, que son los microorganismos, que aquí tenemos unas personas que están estudiando en un laboratorio unos microorganismos, que son los más pequeños y no son visibles al ojo humano, hasta los más grandes como un elefante o una ballena azul. Y desde los poco evolucionados o menos evolucionados como una bacteria, que es unicelular, hasta los más evolucionados con cerebros desarrollados como el ser humano, nosotros, y los delfines, que se sabe que ellos pues tienen un cerebro bastante desarrollado. La importancia de la biología es que está en continuo cambio y en permanente comprobación de nuevas verdades. Un ejemplo es el fenómeno y la pandemia del COVID-19. Lo que ha hecho esta pandemia es que nos preguntemos cómo funciona, por qué y cómo afecta a los seres vivos y entre ellos a nosotros los humanos. ¿Cuándo y cómo se puede detener la influencia de este virus en nosotros y en los demás seres vivos? Entonces, esa importancia, la importancia de la biología radica en que cada vez aparece la necesidad de comprobar nuevas verdades y a través de preguntas como las que acabamos de formular sobre un fenómeno que es actual y real. La biología tiene dos clasificaciones. Por el lado de lo general, está relacionado con los reinos de los seres vivos. Entonces aquí vemos la zoología, que se encarga del estudio de los animales, la botánica, que se encarga del estudio de los vegetales, que es uno de los reinos de los seres vivos. La antropología, que estudia al hombre. Aquí podríamos tener la microbiología, que estudia los microorganismos. Entonces, dependiendo de los reinos, pues van a aparecer ramas generales de la ciencia de la biología. Dentro de las específicas está la bioestática, que es el estudio de los tejidos, órganos y seres vivos cuando ya no hay vida. Entonces, un ejemplo es el estudio actual que se están haciendo de cadáveres para entender el comportamiento del virus. La biodinámica tiene que ver con la dinámica impredecible de la vida. Y en eso, pues, actualmente lo que más conocemos es la curva de contagio que tiene el virus del COVID. Entonces, ahí sabemos que existen unos picos, pero que después del pico viene un descenso, y eso es una característica del comportamiento biológico. Lo que sucede es que si no tenemos en cuenta que esto es un ciclo y hay que esperar a que ese virus se contagie en mucho menos frecuencia, en mucho menos cantidad que cuando está creciendo y cuando presenta sus valores más altos, y si no tenemos cuidado, pues los picos pueden crecer cada vez más, que es lo que puede estar sucediendo en países como Brasil e Italia. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. La biogenética se relaciona con la influencia de nuestros antepasados en nuestra salud y comportamiento. Está claro que nuestra salud depende de nuestros antepasados y el comportamiento igualmente. Nosotros, por los estudios genéticos, desarrollamos enfermedades que se pudieron presentar hace 4 o 5 generaciones por el efecto de estudios como la genética mendeliana. Y pues lo que
que se está encontrando es que comportamientos y la forma en que nosotros nos comportamos puede estar directamente relacionada con antepasados cercanos como los padres y los abuelos. En las ciencias del medio pues está el estudio de la conservación de las especies, y ahí hay algo bastante particular. Estas ciencias del medio es cómo hacemos para que las especies se conserven. Un ejemplo es que actualmente científicos en el mundo estudian cómo hacen para conservar y que no desaparezcan las abejas. Las abejas son insectos diminutos, pero tienen una influencia monumental en el desarrollo de las especies, porque si las abejas llegan a desaparecer, desaparecerían buena parte de los vegetales que funcionan a través de una de las actividades que hace la abeja, que es la polinización, y eso afectaría a animales que consumen vegetales y se altera toda la cadena alimenticia. Es decir, si desaparecen las abejas, potencialmente en un determinado tiempo desapareceríamos nosotros. Entonces, el mantener las especies es algo fundamental de la biología. El método científico se ha desarrollado para obtener conocimiento y se basa en la pregunta. Es dinámico y no estático, y responde permanentemente a nuevos retos. En el caso que estamos hablando, que es el caso del COVID-19, que esto es algo totalmente nuevo y lo que estamos haciendo es aprendiendo cada día, a pesar de que existe bastante conocimiento acumulado. O sea, el método científico justifica que a pesar de que nosotros hemos logrado muchos avances en los últimos 200 años, más que en cualquier otra época de la historia, pues todavía todavía aparecen cosas nuevas que retan, como este tema de este virus COVID-19. Los pasos del método científico parten de la pregunta y se desarrollan para encontrar una respuesta. Estos pasos incluyen experimentar, analizar, comprobar y finalmente establecer verdades. Aunque tenemos que tener en cuenta que no existen verdades absolutas, todo es posible de refutar, ¿sí? Entonces en estos momentos no existen, y cada vez que se conoce más se sabe que no existen verdades absolutas. En los pasos de, de lo que tiene que ver con el método científico, lo primero es hacerse buenas preguntas. Entonces, pues la pregunta natural que surge con el tema del COVID es ¿por qué no podemos hacer lo que hacíamos antes y por qué tenemos que alterar nuestro comportamiento habitual? Esa es la pregunta primera, pero la pregunta que actualmente se están haciendo los científicos es, ¿será posible que en un corto lapso de tiempo se encuentre una solución que controle este virus? Esa es la pregunta que se hacen los científicos actualmente y que se están buscando las respuestas. Lo segundo es establecer afirmaciones desde posibles hasta absurdas. O sea, las hipótesis no se descartan lo más absurdo. Entonces, el tema es que, de hecho, la forma de generar nuevo conocimiento es a través de afirmaciones que pueden resultar, a consideración de cualquiera, absurdas. Y pues actualmente en este tema de las hipótesis lo que se está desarrollando y la hipótesis que están planteando muchos grupos de científicos alrededor del mundo es que en 6 meses es posible obtener una vacuna que nos defienda del virus, lo detenga y no tenga influencia sobre nosotros. El tercer paso es la experimentación. La experimentación se basa en la observación, y por eso aquí aparecen 3 tipos de observación. Una observación documental, que es la historia. En el caso del COVID, pues este no ha sido el único virus y la única pandemia que ha existido en la historia, y existe mucha referencia documental de qué se hizo y cómo se solucionó. Eso hace parte de una experimentación, que es coger todos esos documentos, analizarlos y de ahí llevarnos a obtener respuestas.
hay una parte que necesariamente se tiene que desarrollar, que es el tema experimental o de laboratorio, y que es más dispendioso. O sea, necesariamente el obtener una vacuna llevará un desarrollo a través de hacer experimentos en laboratorio, y eso no es tan rápido. Pero, digamos, como esto se viene desarrollando especialmente en China desde el año pasado que se descubrió el virus, en estos momentos ya existen avances para ese tema de la vacuna a nivel de laboratorio. Después viene el tema de campo. En el tema de campo eh, ya viene relacionado con que eso tiene pasos, y primero hay que arrancar con pequeñas especies como ratones, después hay que pasar a especies más grandes como los monos, y finalmente probarla en seres humanos, ¿sí? Y definitivamente pues esto es lo que lleva más tiempo. De ahí lo que los científicos dicen es que ellos en encontrar la vacuna se demorarían 18 meses por rápido que caminen, porque no porque funcione en 5 o 6 personas significa que encontramos la respuesta, sino eso dependerá de que en muchas personas y con distintas características y con distintos comportamientos finalmente funcione. Entonces eso es lo que lleva un tiempo para decir que ya tenemos la respuesta a este fenómeno. De ahí pues viene el tema de las últimas dos fases del método científico, que es la comprobación y el establecimiento de la verdad, de una verdad científica que es una respuesta comprobada. La verdad científica ya es una respuesta comprobada y que permite decir que ya contestamos nuestra pregunta, aunque, como les decía, no existen verdades absolutas. Entonces, en el caso, pues sería comprobar que ya tenemos la vacuna y que la vacuna funciona en distintos tipos de personas y con distintas características, y no nos va a afectar a ningún ser humano. Y la verdad científica pues ya sería el poder comercializarla con un nombre, con las empresas de medicamentos, y poderla adquirir, y de esa forma controlar el contagio y ser inmunes ante el virus. El objetivo de la biología es analizar el origen de la vida, entender que la vida es un proceso progresivo y que la vida es un proceso evolutivo. Para que se entienda el tema de la evolución, que está claramente estudiado y es una realidad, entendamos que la vida apareció hace 65 millones de años, y nosotros como seres humanos aparecimos hace 13.000 años. Entonces comparemos 13.000 años con 65 millones de años, eso es mínimo. Entendamos, por ejemplo, el tema de la historia de los dinosaurios. Ellos tenían todas las condiciones para sobrevivir y prevalecer en el mundo. Eran grandes, algunos eran rápidos, algunos pues tenían características especiales en sus pieles que los hacían inmunes a cualquier mordedura, y independientemente de eso tuvieron un proceso evolutivo y desaparecieron. Hoy en día existen descendientes directos, como los cocodrilos y algunos peces, y tenemos millones de descendientes indirectos, como las aves, los reptiles, etc. Pero hubo una evolución, y la evolución hace que ninguna especie tenga garantizada su prevalencia, su permanencia en el planeta. Por eso, la importancia de analizar las relaciones entre especies, y analizar las relaciones entre medios, y analizar nuestro cuerpo para cuidarlo cada vez más. Bueno, vamos a entrar en el tema de los niveles de organización de los seres vivos, y para eso vamos a verlo en un nuevo video. Vamos a dejar hasta aquí el tema de la introducción de esta ciencia maravillosa de la biología, y pues vamos a utilizar el chat y vamos a utilizar YouTube para establecer las inquietudes, y por ahí las contestaremos. Como también hemos establecido, al final de esta parte
tendremos un taller que ustedes desarrollarán pues siguiendo las orientaciones del video y pues también haciendo sus propias investigaciones.